Estamos estudiando, después que estudiamos los frutos y los dones, estamos estudiando los carismas. Porque verdaderamente, aunque todo el mundo habla de los carismas, poca gente, cuando tú le preguntas a la persona cuáles son los carismas, te lo saben. Ah, sí, sabiduría, pero cuando tú preguntas cuál es el carisma de sabiduría, la mitad de la gente no sabe definir el carisma de sabiduría. Porque inclusive San Pablo no define qué cosa es el carisma de sabiduría. San Pablo solamente lo menciona en su lista de dones carismáticos. Por eso que más que nada, pues los carismas, igual que los dones y los frutos, aunque los dones y los frutos, por lo que dice Jesús, los dones y los frutos sabemos más porque Jesús menciona los dones y los frutos, pero los carismas es algo particular de Pentecostés, y por eso muchas veces lo que uno encuentra son apreciaciones. Inclusive estaba buscando, ni en lo católico ni en los protestantes, casi todo el mundo los menciona. Otros hacen un gran estudio de los carismas, como el padre Tardif y como otros protestantes, pero el padre Tardif y otros protestantes enfocan los carismas en el carisma de sanación. O sea, yo no quiero enfocarme solamente en porque los carismas no están enfocados en el carisma de sanación. El carisma de sanación es un solo de los... Pero claro, el padre Tardif con su ministerio era de sanación, él enfoca la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia en la sanación. Y yo quiero hacer algo pues más, que ustedes lo puedan entender. Por eso hice un pequeño resumen antes de entrar a los 3 carismas que tenemos hoy. Y el carisma de sabiduría, o sea, que el carisma de sabiduría, que se define como palabra de sabiduría, para separarlo del don de sabiduría. Recuerden, dijimos, y esto tiene que quedar grabado, por eso se lo pregunto siempre, los dones son para nosotros, los carismas son para los demás. Por eso hay dones que parecen carismas. La diferencia es que el don es para mi uso, el carisma no es para mi uso, el carisma es para los demás. No hay un carisma que sea propio. Todos los carismas nos los da el Señor para la construcción del reino de Dios. Palabra de sabiduría, por eso se llama palabra de sabiduría, para diferenciarlo del don de sabiduría, porque el don de sabiduría es para mí, pero cuando tú dices palabra de sabiduría, quiere decir que ya tú lo vas a decir. Palabra de sabiduría, dice, comunica la habilidad de poder recibir y explicar las cosas profundas de Dios. Eso quedamos claro, lo explicamos la semana pasada. La palabra de sabiduría es ese don que nos da el Señor, que me permite explicar a los demás cosas bien profundas del misterio de Dios. Claro, ahora volvemos a la relación de los carismas y los dones, y ojalá que no se me enreden como me enredó la semana pasada. Tú no puedes tener palabra de sabiduría si no tienes don de sabiduría, porque con el don de sabiduría tú penetras los misterios de Dios. Después con el carisma de sabiduría tú enseñas ese misterio de Dios. Eso lo tenemos claro, lo que es palabra de sabiduría. La sabiduría no es sabiduría humana, no tiene nada que ver con lo que estudiamos ni lo inteligente que somos. La sabiduría es un carisma. Carisma quiere decir regalo. Carisma es el carisma de sabiduría, de penetrar las cosas divinas y saberlo explicar, es un regalo que nos da Dios, que no tiene absolutamente nada que ver ni que tú eres inteligente ni que tú estudiaste mucho. Hay personas que pueden haber estudiado muchísimo y toda su sabiduría está en la mente, sin embargo no lo sabe explicar. Y yo creo que tú puedes estudiar muchísimo, pero nadie te enseña cómo explicar las cosas. El saber explicar, pues, hablando mundanamente, el saber explicar es un don. No hay otra cosa que decir. Es una habilidad, humanamente es una habilidad. Yo puedo ser un pozo de sabiduría y pararme aquí y no saber qué decir, o decirlo de una forma tan elevada que ustedes salen de aquí y dicen, bueno, ¿qué fue lo que dijo? O sea que, y para que nadie se embulle, el Señor da los carismas a las personas menos capacitadas. Así que nadie piense, ay, como yo sé, no, posiblemente si tú tienes el carisma de sabiduría es que tú eres bien bruto. Empezando por mí. Porque si yo tengo el carisma de sabiduría, porque conozco mucho de Dios, he estudiado mucho de Dios, ¿de quién es ese don entonces? ¿Es mío? Si es mío, porque yo sé mucho, es mío. O sea, si Dios me lo da, es porque Dios sabe que yo no sé absolutamente nada. Y para que no haya duda, Dios se los da a la gente bien burra. ¿Sí? Lo dice San Pablo, para que la gloria sea... Sí, no, eso hay que tener bien claro, porque hay gente que se creen que ellos tienen los dones y los carismas, y esos dones no son de ellos. Y muchos de nosotros somos tan estúpidos
Que pensamos, ay, como sabe fulanito. No, fulanito no sabe. Fulanito se deja usar por el Señor. Punto. Porque hay sabiduría humana y hay sabiduría divina. La sabiduría humana viene de lo que tú estudias. Y esa sabiduría a lo mejor te sirve para arreglar un automóvil, pero muy poco te puede servir para penetrar el corazón de una persona y hablarle de Dios. ¿Cuántas personas hay súper sabias que no pueden entender la Trinidad? A mí nunca se me olvida, y yo sí hablo de mis experiencias personales, cuando en Cuba, por allá por la época del profeta Enoch, cuando yo vivía allá, nosotros íbamos a un pueblecito que se llamaba Varela, que estaba en las lomas, en las montañas del pueblo de nosotros, porque en la provincia de nosotros en Cuba habían 12 sacerdotes en la época que yo era muchacho, en toda la provincia, y de los 12, 11 tenían más de 70 años. Y habían ciento y tantas y pico, 200 parroquias. Entonces nosotros lo que hacía que el sacerdote nos mandaba a la gente joven, nos mandaba con la Eucaristía a todas esas parroquias que nadie podía ir, y hacíamos una celebración de la palabra lo mejor que nosotros podíamos. Y a mí me tocaba con otro muchacho ir a una capilla que estaba en las lomas, que se llamaba Varela, cerca de mi pueblo, pero la capilla no tenía ni techo, porque un ciclón se la llevó y nunca el gobierno dio materiales para arreglar la capilla. Y en esa capilla una señora que se llamaba Manuela, muy mayor, ella murió hace muchísimos años, y nunca se me olvida que iba aguantándose de un palo de guayaba, porque ella no tenía bastón, ella era muy pobre, vivían en bohíos y ella iba aguantándose, y cuando nosotros veníamos, que nos atravesaban por el camino, como ella sabía que nosotros traíamos el Santísimo, Manuela se arrodillaba en la guardia. Ella decía, Manuela, no te arrodilles, y ella decía, no, si el Señor pasa yo no puedo estar después era un lío para levantarla, pero bueno, ella se arrodillaba, la gran devoción que tenía. Y muchas veces cuando nosotros éramos muchachos, teníamos 16, 17 años, cuando estábamos predicando, muchas veces Manuela nos interrumpía, y Manuela decía, busca el libro ahí de Proverbios tal, o busca Isaías más cual. Y cuando Manuela se ponía a hablar, todo el mundo se callaba y se sentaba. Ese día Manuela era la que predicaba. Y una vez yo no encontraba un versículo en la Biblia, y le dije a Manuela la Biblia para que ella lo buscara, y me dice, hijo, yo no sé leer. Entonces yo le dije, Manuela, ¿cómo usted se sabe los versículos? Dice, porque mi nieto me lee la Biblia por la noche en mi casa. Eso era un verdadero don. Una persona que no sabía leer ni escribir y que tenía una sabiduría tan grande. Yo aprendí muchísimo de Manuel y de su hermana María Antonia. Eso es lo que hay que decir, que el Señor se lo revela, como dice Cristo cuando se llenó de Espíritu Santo y gritó, Padre, te doy gracias porque le niegas esto a los sabios y se lo revelas a los que no saben absolutamente nada. Por eso, para que nadie se vanagloríe, que los carismas y los dones sí es para todos. Los dones el Señor los da porque recibe todo el mundo, sabios y todo el mundo, pero los carismas el Señor se los da únicamente a las personas que menos valen. Por eso, para que nadie se enorgullezca de tener un carisma. Entonces, esa es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una revelación y manifestación espiritual que solo está a disposición del verdadero cristiano. La misma coopera cuando se presenta una necesidad especial y concreta. Ojo, tampoco quiere decir que tú siempre vas a tener carisma de sabiduría. Carisma de sabiduría el Señor te lo da en una situación que hace falta que tú penetres un misterio para tú poderlo explicar. A mí me pasa montones de veces que yo no veo cosas y estoy aquí explicando, me viene algo que se lo transmito a ustedes. Esa es la palabra de sabiduría. Inclusive está relacionado con la palabra de ciencia, porque yo sé aquí que dice, la palabra de sabiduría es la habilidad de aplicar la ciencia recibida de Dios a situaciones específicas que demandan de una palabra sabia. Esa es la palabra de sabiduría. El don de ciencia o el don de conocimiento. La palabra de ciencia, como está revelada en la Escritura, es la revelación de una manera espiritual y sobrenatural de ciertas cosas de Dios. Uno dice, bueno, entonces la palabra de ciencia se parece mucho a la palabra de sabiduría. Eso fue lo que a mí me confundió un poco, pero no, porque fíjate, la palabra de sabiduría, para ustedes lo voy a poner con un ejemplo que fue lo que encontré. La palabra de sabiduría es penetrar los misterios de Dios para poderlo. La palabra de ciencia es conocer las cosas de Dios. Un ejemplo, cuando José interpretó el sueño de Faraón.
¿Se recuerdan? Cuando el faraón le preguntó, en ese momento, esa poder penetrar el sueño de faraón para llevarle ese mensaje al faraón, eso fue una palabra de ciencia, que no es penetrar el misterio de Dios, sino es penetrar ciertos datos, ciertas cosas que Dios quiere revelarte a ti para la persona. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? Daniel, cuando le dice, ¿se acuerdan el que Nabucodonosor cuando decía Tequemene, las palabras que nadie sabía lo que quería decir, y dijo Daniel, esto quiere decir que vendrán años de eso es palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Recuerden, palabra de sabiduría es penetrar los mismísimos misterios de Dios. Estamos hablando del misterio de la Trinidad, del misterio de la transustanciación de la Eucaristía. Estamos hablando del misterio de Dios. Ahora, palabra de ciencia no quiere decir que sea del misterio, no quiere decir que sea del corazón de Dios. Quiere decir que Dios te revela cierta cosa que está oculta para que tú la puedas decir. Que no es adivinación, es algo que la persona necesita en ese momento, descifrar algo de tu vida que tú no sabes qué sentido tiene tu vida en ese momento, y te viene la palabra de ciencia y dice, mira, esto que tú estás pasando, te está pasando por esto y por esto. Que ya eso no tiene que ver con esto fue mi confusión la semana pasada. Entonces quiero que les quede claro. Sabiduría, penetrar el misterio profundo de Dios y poderlo explicar. Ciencia es poder transmitir un mensaje de Dios para descifrar algo de tu vida en relación con lo que Dios quiere decirte en ese momento. Esa es palabra. ¿Está claro cuál una ni otra? Porque el otro día yo creo que no se los dejé claro. La palabra discernimiento de espíritu no lo voy a explicar porque yo creo que palabra de discernimiento creo que quedó bien clara la semana pasada. Yo quería aclararles estos dos misterios. Ahora vamos a ver los otros dones. Dijimos que los dones, tenemos dones de revelación, carisma de revelación, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. A través de esos tres carismas Dios revela algo. Ahora tenemos dones de poder. Vimos dones de revelación, Dios revela. Ahora dones que se usan para el poder de Dios. ¿Cuáles son los dones de poder? Fe, milagros y don de sanación. Esos son los tres dones que vamos a ver. Una set de dones tienen que ver con la revelación. Dios revela la palabra de sabiduría, Dios revela la palabra de conocimiento, Dios revela el discernimiento de espíritu. Ahora son dones para manifestar el poder de Dios. ¿Cuáles son los dones de poder? Fe, milagro y sanación. De sanación. Fe es el primer don que vamos a ver. Esta fe, el carisma de fe, no es la fe que salva. Tenemos la fe que salva. ¿Cuál es la fe que salva? Cuando yo reconozco que Jesús es mi Señor, Salvador, y no solo lo reconozco, sino que vivo de acuerdo a lo que Jesús quiere que yo viva. Porque no está en reconocer que Dios es tu Salvador. ¿De qué te sirve reconocer que Jesús es tu Salvador y Señor si después vive como un sinvergüenza? Es como dicen los protestantes, arrodíllate ahí a la oración de fe, te acepto como Señor y Salvador, si eres salvo, vete. ¿Ah? Y sale y terminan en la cárcel. No. Yo me alegro cuando un hermano que va a la cárcel me dice, chicos, hay pocos católicos en la cárcel. Digo, aleluya. Dice, casi todos los que son protestantes. Digo, ¿por qué será? Sí, porque tengo un hermano del ministerio que va a las cárceles y él dice que la verdad que la inmensa mayoría se lo tragan porque son protestantes. Yo digo, eso me está diciendo algo. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Porque no es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Tú lo aceptas, pero después que tú lo aceptas, tienes que vivir como Él quiere que tú vivas. Y cuando tú vives como Él quiere que tú vivas, ¿cómo se llama eso? Obra. Desde que tú empiezas a vivir como Él quiere que tú vivas, eso son obras. Por eso que la iglesia dice que la salvación es fe y obra. Ni obra solo para que nadie se gloríe y diga, ay, qué bueno soy yo, ni fe solo. Porque dice Santiago, muéstrame tu fe sin obra, que yo te muestro mi fe por mis obras. Porque ¿qué es de Dios? Obra conforme a Dios. Esa no es la fe que estamos hablando. Esa es la fe con que tú entras al plan de la salvación. Tampoco está el don de fe. Tampoco es el don de fe. ¿Se recuerdan el don de fe? Lo que quieran pueden comprarlo ustedes que están allá afuera. Los don de fe. El don de fe es una fusión del Espíritu que viene sobre tu vida en momentos difíciles que tú estás viviendo para sostenerte. No, también es de fe.
El de fortaleza es lo que te pone fuerte, pero el de fe es lo que tú dices, yo no hubiera podido pasar esto. La fe te pone fuerte, pero tú no puedes pasar esa situación. Si tú dices, si a mí 10 años atrás me dicen que yo asopo pasar esto que yo pasé, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque en ese momento el don de fe vino sobre ti, ese poder de Dios que te dice, todo está en el control, de Dios que se traduce en fortaleza, en fortalecerse, pero nadie se fortalece si primero no tiene. Lo que yo le expliqué a usted al principio de esto, todos los dones y los carismas están mezclados. Tú no puedes decir separar. Los únicos que se separan son los carismas. Los dones y los frutos, todos están mezclados uno con otro. Esa no es la fe que estamos hablando. En ese momento que, no sé, ante la muerte de un hijo, que Dios nos ampare, antes de que te van a deportar, y yo que sé que se está hundiendo un barco, esa cosa que te dice, todo va a estar. Ese tampoco es el carisma de fe. Este carisma de fe, esta carisma de fe, para que ustedes entiendan cuál es el carisma de fe. El carisma de fe es el que dijo Jesús: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, pudieran mover las montañas. Dice, para poder recibir abundantes bendiciones físicas y espirituales de Dios, necesitamos algo semejante a una llave como la fe para abrir las puertas de las ventanas de los cielos. El don de fe, el carisma de fe, es dotado por Dios en forma sobrenatural por la operación del Espíritu Santo, la cual se convierte en una realidad, lo deseado por un hombre inspirado por Dios. O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué cosa es lo que quiere decir eso? El carisma de fe es que una persona bien, para que usted en un modo práctico, una persona viene a ti y te dice, qué sé yo, me quedé sin trabajo y no tengo trabajo. Y tú le dices, hermano, yo tengo la seguridad de que tú esta semana vas a conseguir. Eso no es profecía. Vamos a ver después qué cosa es profecía. Tú no puedes, inclusive también, para que no se me enreden, tú no puedes dar profecía si tú no tienes fe. Porque el que no tiene fe no puede profetizar nada porque no está seguro que eso se va a dar. ¿Usted me entiende lo que todo está? Pero lo vamos a diferenciar. El don de fe es el revestimiento que viene para ti. Situación personal es el don. Cuando tú ese don, esa seguridad, no es para tu vida, es para la vida de otro, ese es el don de fe. Ese que dice Cristo, si ustedes tuvieran fe, moverían montañas. Cuando tú le das al hermano una palabra de una pregunta. Sería entonces, fe sería confiar plenamente en eso. Pero no tú. Para ti es el don de fe, pero cuando estamos hablando del carisma de fe, es que esa seguridad viene referente a la vida de otra persona. No es que tú quieras dar un consuelo tonto, ay no, tú vas a estar segura de que todo te va a ir bien y al día siguiente se lo llevan preso por no pagar el income tax. No, eso no es. Eso es que tú quieres el carisma de fe no es un consuelo para nadie, es una seguridad que te viene de lo alto, que la situación que está viviendo esa persona se va a solucionar. Ese es el carisma de fe, para que ustedes puedan entender cuál es el carisma de fe. Sepan diferenciarlo. ¿El don de fe para quién es? Para atravesar momentos tuyos difíciles. El don de fe es cuando alguien viene a ti volviéndose loca y tú sientes en ese momento de lo alto. Una vez a mí que está ligado con, le vuelvo a decir, está ligado con el carisma de profecía. Nadie puede dar profecía si primero no tiene fe. Porque muchas veces uno quiere decir algo y dice, y si no se cumple, sobre todo con la profecía, entonces no lo dice. Por eso, antes de la profecía, tú tienes que tener carisma. Mildred es testigo de eso hace muchos años, cuando yo ni pensaba tener un grupo, yo creo que de oración. Estábamos en el grupo que dirigía Mildred y Rubén en San Brenda. Mildred sale del closet. Para los que oyen que eso no es nada relacionado con la vida privada de Mildred, que ella se mete en un cuartito. ¿Tú te acuerdas en aquel día de aquel grupo de ustedes de oración en San Brenda, que estaban estos muchachos que venían de Cuba y estaban perdidos? No sé si te acuerdas de ese día. Habían 3 muchachos perdidos en una pila de días de Cuba. Y en ese momento, yo sin saber qué cosa era, yo sentí que esos muchachos aparecían en eso. Y le dije, Mildred, yo no sé, porque estaba miedo decirlo, porque yo no estaba acostumbrado. Le dije, Mildred, yo siento del Señor que esos muchachos están en una isla, van a aparecer en 2 días. Y a los 2 días me llamó Mildred, que muchachos estaban en una isla que habían aparecido. O sea, y eso fue un revestimiento que yo sentí en ese momento de lo alto para una situación. Yo lo sentí.
Me podía haber quedado callado. Yo lo dije, vaya, se lo dije a Mirta en aquel momento porque yo no estaba muy seguro de qué cosa era. Y calladito. Muy bajito se lo dije, Mirta, no sé si estoy loco, pero acabo de sentir que esos muchachos van a aparecer dentro de 1 o 2 días porque están en una isla y lo van a recoger. O sea, eso no es adivinación, eso es algo que viene en ese es el revestimiento de lo alto. Cuando tú tienes esa fe, tú puedes transmitir esa fe, esa es la fe que mueve montaña. Ese es el carisma de fe, y es un carisma también muy necesario. Dice, el don de fe es aquel que la persona también mantiene su vida en espera también de un milagro para tu vida. Cuando tú animas a la persona a esperar en su vida un milagro, que todo el mundo le dice, esto no lo arregla ni el médico chino, y tú le dices, no lo arregla el médico chino, pero Dios tiene poder para entrar en tu vida a arreglarlo. Esa es palabra de fe. Hermano, quiero decirle que muchísimas personas necesitan oír palabras de fe. Pidan el carisma de fe, porque el carisma de fe no es tener fe, el carisma de fe es tener la seguridad que lo que tú vas a decir es. Porque si tú no estás seguro de lo que tú vas a decir, mejor no lo digas, porque a lo mejor viene de tú. Los carismas hay una persona que me preguntó cómo yo sé lo que viene de mi mente y lo que viene de Dios. Es muy sencillo. Con lo que viene de tu mente tú tienes duda. Con lo que viene de Dios es algo que no te deja, que te vas a explotar si tú no lo dices. Es algo que tú, hay veces que sin quererlo decir, lo dices. Porque Dios te pone, parece como cuando se está llenando un tanque que se va a desbordar, tú lo tienes que decir. Ahí tú te das cuenta. Cuando es tuyo, tú dices, y si sí, y si no se da, y si después yo quedo mal. Cuando viene de Dios, eso explota dentro de ti, que tú lo sueltas, pase lo que. Eso se sabe cuando viene de la mente de uno y cuando viene. ¿Quién se da cuenta? También el que es espiritual, el que está atento a los mensajes de Dios. Porque si tú eres espiritual, a lo mejor tú piensas que tú tienes el don de adivinanza y terminas abriendo una botánica en la calle 8. Exactamente. Pero yo le digo que esa es la seguridad de que viene de Dios. Una persona que tiene el carisma de fe siempre no tiene el carisma de fe. Eso viene en momentos determinados para situaciones específicas. Ahora, tú no lo usas, lo pierdes. Porque el Señor dice, le di este regalo y esa persona no lo quiso usar. Entonces se lo quito y se lo doy a una persona. Se recuerdan las parábolas de los talentos. A este le dio 50, a este le dio 20, a este, y el que lo guardó para que no se le perdiera, el Señor se lo quitó. Dice, prefiero que se arriesguen y lo pierden antes que no lo usen para no equivocarse. Entonces verdaderamente, yo que una hermana me decía el otro día que le había impresionado una frase que Ana María me decía, que yo dije el día de Pentecostés, el día de la vigilia de Pentecostés, cuando yo le dije la frase esa, que más fuerte que tu problema es el poder de Dios. Eso es una palabra de fe. Eso es una palabra de fe. Más fuerte que tu problema es el poder de Dios. Eso es palabra, eso sintetiza la palabra de fe. Ahora, también viene el carisma de milagros. Tenemos que tener en cuenta algo, volvemos a diferenciar. Casi siempre cuando uno habla de milagros, todo el mundo lo asocia con la sanación. El carisma de milagros no tiene que ver nada con el carisma de sanación. ¿Por qué? Porque los milagros que más se ven son las sanaciones, en los servicios de sanación. Pero el carisma de milagro, yo en el extracto que saqué dice, pudiéramos mencionar acerca de la obra de Dios que realiza milagros en innumerables ocasiones. Milagros para libertar, proteger, proveer las más complejas necesidades del ser humano. Es la realización de sucesos extraordinarios de orden físico para manifestar el poder de Dios. Y pudiéramos decir que eso es un milagro. Un milagro muchas veces es la suspensión de una ley física. ¿Qué es una ley física? Una ley física te dice, esto tiene que suceder por esto y por esto. Un milagro es que esto tiene que suceder por esto y por esto, pero no pasó. Punto. Dios suspendió la ley física. ¿Puede ser un milagro de sanación? Por supuesto que puede ser un milagro, la sanación es un milagro, pero lo que habla el don de milagro es como, por ejemplo, cuando Moisés abrió el mar muerto, el mar rojo, perdón. Abrió el mar rojo, eso es un don para una situación específica, el Señor le dio. Ahora, para poder Moisés haber abierto el mar rojo, tiene que haber tenido, ¿qué don? El don de fe. Porque si Moisés no tiene el don de fe, ¿qué es lo que a Moisés le impidió entrar
a la tierra prometida, que le falló el don de fe. Entonces, cuando el Señor le dijo en el episodio de Meribá y Masá en el desierto, cuando Israel gritaba que tenía sed, que no tenía agua, que el Señor le dijo a Moisés, da en la roca que va a salir agua. Dice que Moisés dio una vez y volvió a dar otra vez. Y el Señor le dijo, me cansé de ti, no vas a entrar a la tierra que Dios te... No dice, ¿por qué? Pues ¿sabes que él perdió a Moisés? El segundo varazo que dio. Dios le dijo que diera en la roca, diera, ¿está en singular o en plural? Ustedes están tan mal en Biblia como en gramática. Lo que me consuela es que ustedes no están mal en Biblia, ustedes están mal en todo. Dar es singular. Dios le dijo, da en la roca, no le dijo, da varias veces, da en la roca. Una vez. Ahora, hermano, criticamos a Moisés, pero para dar en una piedra gigantesca, que todavía echa agua, está en Meribá, en el Sinaí, nosotros la fuimos hace como 6 o 7 años, para tú dar en una roca maciza, decirle a Israel, ahora voy a dar y va a salir agua. Para tú hacer eso, tienes que tener absoluta certeza de que el Señor va a respaldar lo que tú... Moisés dio una vez porque Dios se lo mandó, pero Moisés volvió a dar la segunda vez por si acaso. Ríanse, porque es posible que algún por si acaso a ustedes les prive de la bendición de Dios. Puede ser que en tu vida un por si acaso te haya privado de la bendición de Dios. O sea, la gente dice, yo soy católico, pero por si acaso pongo un vaso de agua. O yo soy católico, pero por si acaso tengo un cristal de cuarzo. Y yo soy católico, pero por si acaso impide que Dios haga el milagro en tu vida. Ese por si acaso hizo que Moisés no entrara a la tierra que Dios le había prometido. Tengan cuidado con los por si acaso. Dios no necesita los por si acaso. Dios no necesita que ustedes lo ayuden. Dios no necesita que ustedes inventen un carisma para impresionar a las personas. Dios no necesita eso. Si Dios te da un carisma, porque en ese momento la persona, si no te lo da, ni lo trates de inventarlo, porque estás engañando al Espíritu Santo. Dios no es Dios de por si acaso. Eso que hizo Moisés, ¿para qué Dios hizo eso? Para que los israelitas alabaran a Dios. Cuando las batallas de Israel, que parecían perdidas las batallas, y entraba el arca y sonaba el shofar y entraba el arca cuando la batalla estaba perdida, ¡pum! Israel ganaba, contra toda expectativa, Israel ganaba la batalla. Eso es el don de milagro. No tiene que ver con sanación, son hechos físicos que se suspenden cuando todo parece que no va a pasar más. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria y el poder de Dios. Entonces, en ese caso, tú eres el que manifiesta ese milagro que Dios quiere hacer en la vida de esa persona. En ese caso, ¿quién lo manifestó? Israel. Moisés. Moisés manifestó el milagro en la apertura del Mar Rojo, en la peña de Meribá y Masá en el desierto, lo manifestó Moisés. El rey David, el arca de la alianza, manifestaron el poder de Dios en las batallas de Israel. En este caso, en la iglesia, ese poder de Dios lo manifiesta muchas veces el don de milagro que el Señor le da a algunas personas. Verdaderamente yo no veo este don mucho en la iglesia. Yo no veo el don de milagros mucho en la iglesia. Veo mucho el don de sanación, pero no veo el don de milagros. Yo me pregunto, ¿será que no tenemos suficiente fe? ¿Será que tenemos suficiente fe? Por eso cuando el Señor te manifiesta, que manifiestes algo en tu vida, de algo que esa persona parece... Y quiero decir una cosa, el Señor actúa cuando ya no hay ninguna posibilidad de que haya solución. Si hay solución, el Señor no actúa. El Señor actúa en la vida del creyente, tanto en tu vida personal como en cuando te da el carisma de milagro, cuando todo el mundo dice que ya no se puede hacer absolutamente nada. Por eso le digo a las personas, cuando alguien dice, tú estás malo, digo, ahora cuándo se va a poner bueno. Y mientras peor está, es cuando se va a poner mejor. Porque cuando ya humanamente no hay ninguna posibilidad, Dios actúa con el don de milagro. Mientras hay una posibilidad, Dios actúa, porque entonces eso puede ser una obra humana. Por eso la vida del creyente, en vez de ser aburrida, es muy bien, es bastante entretenida. Porque cuando los demás dicen, ya no hay nada que hacer, es como tú dices, ahora es cuando empieza Dios a... Sí. Entonces esa persona, ¿tú estás seguro que no hay absolutamente nada que hacer? No, prepárate a ver milagro.
Ahora, también muchas veces, para que milagros actúen en otra persona, muchas veces los que tienen el don de milagro, vuelvo a decir, don no quiere decir que ahora hay una persona en la iglesia que nada más que se dedica a hacer milagros. No, esos no son los dones. Los dones, los carismas vienen en un momento que el pueblo de Dios lo necesita. A lo mejor tú tienes 3 días el don de milagro y después el carisma de milagro, después no hace más falta y ya tú no tienes más el carisma de milagro. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir? No hay nadie que se especialice en milagro, ni nadie que se especialice en sanación, ni nadie que se especialice en sabiduría. Eso es dones, algo que da quien, el Señor, lo da en la medida de que otra persona lo necesite. Tú eres solamente el instrumento. Por eso uno tiene que estar abierto a la señal de Dios. Cuando Dios te dice, arriba, un foco rojo, ahí tienes el don el carisma de milagro. Di esta palabra para esa persona que espere un milagro. Muchas veces la gente piensa que eso es profecía. Eso no es profecía. Vamos a ver qué cosa es profecía. Nada de eso es profecía porque la gente lo confunde todo. Ese don, ese carisma de milagro se ejerce en situaciones totalmente determinadas, pero tenemos que advertirle a la persona cuando se espera un milagro de lo alto, que la persona tiene que dejar, esta es la parte más difícil, la persona tiene que dejar, como dijo la hermana, actuar a Dios. Tú tienes que especificarle, si el Señor te da ese don de milagro en un momento determinado, tú tienes que especificarle a la persona que tiene que dejar actuar a Dios. Hay personas que no dejan actuar a Dios. Cuando uno no deja actuar a Dios, uno no deja actuar a Dios mientras uno está actuando. Mientras tú estás como un loco tratando de resolver algo, Dios no se mete. Por eso tiene que llegar un momento de tu vida que tú tienes que estar seguro que ya tú no puedes hacer nada. Decir, ya yo hice de mi... Ahora, Dios no cría vago. Tampoco es decir, Señor, actúa tú que yo voy a esperar. No, eso es pietismo, eso no es. Es tener la seguridad de que tú has hecho humanamente de tu parte todo lo que hay que hacer. Tú dices, Señor, ya yo hice todo de mi parte. Ahora deja que Dios actúe. Ahora, desde que tú decides que Dios va a actuar, tú tienes que hacer así, entonces tienes que hacer así y echarte para atrás. No seguir como una loca, un loco tratando de resolver las cosas, porque entonces Dios no actúa. Y eso es lo más difícil de explicar a una persona. Lo más difícil de explicar a una persona. Ya tú mandaste resumen, ya tú mandaste todo resumen, viste todos los trabajos, te viene la renta encima. Ahora tú siéntate, espera que Dios actúe. Eso es lo más difícil. Ahí ven que tiene que entrar un don. El don de fe. Tiene que entrar el don de fe. El don tuyo. El don de la persona que lo recibe, el don de la persona que lo dice. Cuando la persona dice, ya en este matrimonio no hay absolutamente nada que hacer. Tú has tratado, ¿verdad?, arreglar tu matrimonio, no puedes. Ahora tú tienes que dejar actuar a Dios. Y este hijo mío está perdido, no va a la iglesia. No. Lo que digo a las madres y a los padres, ustedes no son el Espíritu Santo. Dios no tiene nieto. Dios nada más que tiene hijos. El hijo tuyo no es nieto de Dios. Porque a veces que los padres piensan que su hijo es nieto de Dios porque es hijo tuyo y tú eres hijo de Dios. Dios no tiene nieto. El hijo tuyo delante de Dios es otro hijo de Dios. Punto. Tú tienes la obligación de padre, de esposo, de esposa, de decirle lo que tienen que hacer. Pero llega un momento que tu insistencia hace que Dios no actúe. Porque tú no eres el Espíritu Santo, tú no conviertes a nadie. Tú tienes que decir lo que tú crees que tienes que decir. Y después, ¿tú sabes qué? Doblar rodillas y esperar que Dios actúe. Porque mientras sigas ahí, y ahí, hace que el muchacho se aleje más de cualquier cosa que esté. Ahora no quiere decir que no le hable, tú tienes que decir. Ahora la persona me dice, ¿cómo yo sé cuándo tengo que parar? Ahí entra un don. ¿Qué don entra ahí? Discernimiento. Inteligencia. Saber en qué momento Dios te dice. Pero estamos hablando del carisma de milagro. Pero muchas veces uno tiene que explicarle eso a la persona. Porque si tú vas a la persona para decir, Dios, en este momento yo estoy orando y Dios me ha dicho que tú vas a conseguir trabajo, tienes que parar de andar como un loco repartiendo resumen por todos lados, ni de llamando 4 veces al día, oye, me vas a dar trabajo y me vas a dar trabajo, no. Ahora tampoco como alguien que yo conozco que apliquen los trabajos y después no llama más nunca. Tampoco, tú tienes que hacer tu parte. Pero los que
el Señor, cuando le da el don de milagro a alguien, debe explicarle eso a la persona. El tercer carisma que vamos a ver es el carisma de sanación. Ustedes entienden ya lo que es el carisma de milagro. Por ejemplo, en la vida de los santos, como ocurre el carisma de milagro, cuando San Antonio le predicó a los peces. Eso es un carisma de milagro. La gente pavia no quería escuchar. San Antonio dijo, no quieren escuchar, yo voy a explicar la creación. Le predicó la creación y dice que los peces sacaban la cabeza fuera del agua. Para hoy no, para decirle a la gente de Pavia, la naturaleza recibe lo que ustedes no quisieron. Eso es un don de milagro. Y la persona, como estábamos en Fátima ahora, el 13 de octubre del año pasado, cuando dijo el sol se está moviendo, y todos miramos y lo vimos. Otra persona a lo mejor lo ve y dice, ay, yo estoy loca, a lo mejor yo no, si lo digo la gente se va a reír de mí, y no lo... Eso es un don de milagro, que no tiene que ver con el don de sanación. El don de sanación, el carisma de sanación es específicamente, el carisma es un don, por eso que le digo un don, es el regalo que Dios le da a ciertas determinadas personas para actuar sanaciones físicas o sanaciones espirituales. Ese es el carisma que más la gente conoce, porque es el carisma que más se ve. Pero vuelvo a decir, una persona que tiene carisma de sanación tiene que tener carisma de fe, tiene que tener carisma de milagro, tiene que tener carisma de discernimiento de espíritu, o sea, de saber, tiene que saberlo todo. Por eso le digo que le estoy explicando lo separado, pero no quiere decir que una persona reciba una sola cosa. Eso viene con el don, es un package, viene el don completo del Espíritu Santo. Ahora, es como si yo te diera a ti, ustedes no han visto esos sobres que vienen un montón de medicinas, o tú los pones en cajitas aparte, las medicinas de las 6 de la mañana a las 7, de las 9 de las 10, y tú vas sacando según llega la hora. Así el Señor te da los carismas, los dones, te da el package y tú vas usando el que necesites tú, no, el que la situación. Fíjate que todo esto para la construcción del reino de Dios. Si tú no estás puesto para la construcción del reino de Dios, tú no tendrás nada de esto. Porque esto no es para ti, esto es para tú construir el reino de Dios. Para construir el reino de Dios no es que parece predicar como yo. Cada uno de ustedes construye el reino de Dios en su familia, en sus amistades, en su trabajo, en la consulta de un médico. Si tú estás dedicado a que la gente conozca a Jesucristo, tú estás construyendo el reino de Dios. Y cada vez que una persona se acerca a Jesús, tú has puesto una piedra viva en la construcción del reino de Dios. El reino de Dios se construye a niveles. Hay gente que habla por radio, el Papa tiene un tipo de construcción, yo tengo otro, ustedes tienen, pero todos estamos llamados a la construcción del reino de Dios. Este carisma de sanación, que parece que no hay mucho que hablar, pero sí hay mucho que hablar. El carisma de sanación está provisto por Dios en momentos determinados según su voluntad. Ahí tenemos, primeramente, el carisma de sanación es para construir el reino de Dios. No es para volverte un curandero. Porque sí, hay personas, tanto en los protestantes como en los católicos, que se constituyen en curanderos cristianos y piensan que andan sanando a todo el mundo. Y todo el mundo, ay, voy con fulano. No, fulano tiene el don de sanación porque lo usa. Pero no quiere decir que todas las personas que vaya a orar esa persona por la otra, la persona se va a sanar. Tenemos que partir de ahí. Y eso el padre Tardís lo decía, que para él lo más difícil es cuando la persona no se sana. Eso es lo más difícil de explicar. Cuando tú oras por una persona, y vuelvo a decir, y eso que tengo bien claro, ¿cuál es la mejor sanación? La mejor sanación es la salvación. Punto. Y lo dice el Señor, ¿de qué vale salvar tu cuerpo si pierdes tu alma? El Señor te sana de un cáncer y te vas para el infierno. ¿De qué te sirvió sanarte del cáncer? El Señor no es un médico que anda sanando. Eso es un problema de los protestantes. Los protestantes andan por todos lados. Vengan que te vas a sanar. Tú eres Dios para saber quién se va a sanar. ¿Por qué? Porque utilizan eso como propaganda de su iglesia. Y eso es engañar al Espíritu Santo y dar falsas esperanzas. Entonces cuando la gente va y no se sana, le echan la culpa a la persona que vino buscando oración. Tú no te sanaste porque no tenías fe. ¿Cómo si esa persona tiene cáncer y viene un servicio de sanación, tú le vas a decir que no tiene? Entonces, ¿tú sabes qué? Lo engañas y le das angustia.
y le das angustia, porque dice, yo no me sané porque no tengo fe. Eso, hermano, eso es pecado contra el Espíritu Santo. Por eso hay que tener cuidado. La Iglesia Católica no utiliza el carisma de sanación para atraer fieles. El carisma de sanación, la sanación es uno de los signos apostólicos que el Señor dijo, vayan predicando el Evangelio y en mi nombre echarán demonios y se sanarán los enfermos. Pero ¿qué es lo que dice primero el Señor? Vayan predicando mi Evangelio. La sanación ocurre cuando se predica el Evangelio. ¿Y para qué ocurre la sanación? Cuando se predica el Evangelio, para dar el testimonio que Dios que predicamos tiene poder. Pero no quiere decir que todo lo que venga se va a sanar. ¿Por qué el Señor sana a unos, otros no? Hermano, eso es parte del misterio de Dios. A lo mejor tú piensas, Dios no me sanó porque no me quiere. No, a lo mejor Dios no te sanó porque te quiere con Él más rápido que otro, porque te quiere más que otro. Es que nosotros vemos el mundo desde los ojos de la carne, no lo vemos desde los ojos de Dios. Desde los ojos de Dios. A mí me ha llamado gente a decir, una vez una pobre señora, ora por mi papá que tiene cirrosis. Esto no es un chiste, ¿verdad? Yo digo, ¿qué edad tiene tu papá? Tiene 106 años. Yo le dije, mire hermana, hay que orar para que tu papá descanse en el Señor. Porque eso es un egoísmo. Una persona con 106 años ya vivió su vida, ya no hay calidad de vida. Tú debes desear que esa persona repose en el Señor y viva feliz en el Señor. Pero es que muchas veces nos aferramos, y a veces que yo digo que eso es falta del don de fe. Cuando la persona se aferra tanto a la vida, yo digo, ¿estará seguro de lo que hay del lado de allá? Una vez, yo me acuerdo cuando una vez a Monseñor Román le fueron a hacer una operación de corazón abierto, hace muchos años, cuando las operaciones de corazón abierto mucha gente no se salvaba. Monseñor Román habló por el radio, es una nota grabada en el radio, cuando eso no existía en Radio Paz, y dijo, yo no tengo miedo porque yo sé a dónde voy. Ahí está. El que sabe a dónde va, no tiene miedo. El que tiene miedo es el que no está seguro para dónde va, porque el no saber engendra incertidumbre. Pero el don de sanación, el Señor lo da para decir, yo le conté, muchas veces han oído ese mismo cuento, que yo se lo he dicho una pila de veces, pero hay gente nueva aquí. Cuando yo estaba en Israel y Benny dijo en el radio, hoy todo el que venga al servicio de sanación se va a sanar. En toda la televisión de Israel salió. Y yo dije, pero este hombre, ¿cómo va a ser tan arrogante para asumir el papel de Dios? Oiga, ¿es don de fe? No, hermanos, eso es desatino, porque Dios nos sana. Por supuesto, todos los canales de televisión de Israel fueron a la salida del servicio de sanación, salieron inválidos, cojos, ciegos, y a todos decían, ¿no te sanaste? No, no me sané. Cuando lo entrevistaron al día siguiente, dijo, no, porque esa gente no tuvo fe. ¿Cómo una persona que lleva a su niño inválido a un servicio de sanación no va a tener fe? Eso es insultar al Espíritu Santo. La Iglesia Católica, no, nosotros no tenemos que vender nuestra fe. Nuestra fe es predicar el Evangelio y que lo acepte, que ve un milagro, que ve una sanación, lo ve. Pero nosotros tenemos que vender la fe porque nosotros, como no cobramos diezmo, no tenemos que vender nada. Ahora, que tiene que recaudar diezmo para mantener la familia y los hijos, tiene que inventar. Y eso es lo que la gente dice, que los curas se casen, y yo lo resuelvo muy fácil. Digo, ¿tú quieres que los curas se casen? ¿Quién va a mantener la familia de los hijos del cura? ¿Quién le va a pagar el seguro del médico? ¿Quién le va a pagar la universidad? Ustedes con el dólar, yo le digo a personas, ¿tú estás dispuesto a pagar el salario de $70,000, $80,000 de un cura para la familia? No, entonces cállate la boca y no digas porquería, para no decir otra cosa. Pero eso no es teología, ¿tú sabes lo que es eso? Sentido común. Ahora, la enfermedad. Mucha gente que me escribe a EWTN me dice, ¿por qué Dios me manda esta enfermedad? Erróneo, falso. Dios no manda enfermedad. Tenemos que tener algo bien claro. De Dios no puede salir absolutamente nada malo. ¿Por qué de Dios no puede salir nada malo? Porque en Dios no hay maldad. Si yo le pido a ustedes, denme $1 millón para poder predicar la palabra de Dios y no trabajan más, por mucho que ustedes me quieran, ni vendiendo la casa y cuanto trapo y carro tiene, ninguno llega ni a $100,000. ¿Alguno de ustedes me puede dar $1 millón? Porque no me quieran. ¿Por qué no me lo pueden dar? Porque no lo tienen ni en sueño. Bueno, Dios no puede dar males ni en sueño, porque en Dios no hay mal. Tenemos que partir de esa
Va así. ¿Por qué entró la enfermedad y el mal en el mundo? Cuando miramos alrededor, ¿por qué tanto mal? Porque Dios hizo la creación perfecta y nosotros le abrimos la puerta al demonio. Y el demonio lo único que da es mal y muerte. Así como Dios es luz y vida, el demonio es oscuridad. Ahora, eso lo vamos a estudiar en el retiro la semana que viene. Ahora, cuando yo me meto en líos hasta aquí y al que yo estoy siguiendo, que es el demonio, me da lo único que él da, que es muerte, entonces ¿a quién yo le echo la culpa? A Dios. Yo siempre le digo a ustedes, la frase de San Agustín: a quien se aleja de Dios, todo se aleja de él. Yo no tengo aquí el foco para hacer el experimento, pero así vamos a hacer el experimento. A ver, apaga todas las luces. Apágame todas las luces. Vamos a hacer el experimento para que ustedes lo entiendan. Todas las luces. Ok. El foco este que tiene Mildred aquí, ¿ese foco está fijo o es movible? Fijo. Ahora, como yo estoy iluminado, yo puedo leer aquí que dice keep away from children. Yo lo puedo leer. Ahora, ¿cómo estoy yo? Yo puedo leer. Ahora yo, si esa luz no estuviera alumbrada, yo tropiezo y me caigo. ¿Es la culpa el foco? ¿De quién es culpa? ¿El foco se mueve? ¿Quién se movió? Yo. La culpa es mía. Prende la luz ya. ¿Usted entiende lo que le digo? Dios es el foco. Dios no se mueve. Yo soy el que me muevo. Y cuando yo me alejo de Dios, es como cuando yo estoy en la oscuridad. Me voy apartando de Dios que no se mueve. Si yo tropiezo, me caigo. Todos los males que vienen, ¿por qué es la culpa del foco? ¿Por qué es la culpa de Dios? Es la culpa mía. Entré en las tinieblas. Y créanme, el demonio lo único que da es muerte. Cuando tú sirves al demonio y tú eres fiel al demonio, cuando el demonio dice, qué contento estoy con fulanita y con fulanito, qué bien me ha servido, lo voy a premiar, ¿qué le da? La muerte. Porque así como Dios no puede dar nada malo, el demonio no puede dar nada bueno, porque en él no hay nada bueno. Ahora, peor, tú insultas a Dios cuando le echas la culpa a Dios de lo que tú hiciste. Como dice Santa Teresa, Dios no se muda. Dios nunca cambia. ¿Por qué digo esto? Porque la enfermedad viene del demonio. Dios no creó la enfermedad. Los que ocurren en el mundo, los desastres que ocurren en el mundo, vienen de que la naturaleza está dañada porque nosotros abrimos la puerta al demonio. Nosotros se la abrimos, lo alimentamos. Tú dices, yo no alimento el demonio. Tú no, pero nosotros como creación. ¿Tú sabes lo que acaban de aprobar el Parlamento de Inglaterra? Yo se lo pasé a algunos por email. ¿Tú sabes lo que acaba de aprobar el Parlamento de Inglaterra? Ya se empieza a hacer. Injertar un espermatozoide masculino humano en un óvulo animal femenino. Y hacer un híbrido, animal y hombre, para experimento. Hermano, después de esto va para abajo, después de la clonación, que fue un insulto a la divinidad de Dios, ahora vamos más. Eso que pasa en Inglaterra, tú dirás, a mí no me afecta. Sí nos afecta, porque como creación, a todos nos afecta. Hermano, están pasando cosas horribles. Le estamos entregando el mundo y la creación al demonio y después queremos que Dios bendiga esta creación. Dios te bendice a ti, pero cuando el demonio que no te bendice a ti quiere sacudir con todo lo que está haciendo, sacude, el que caiga, cayó. Dios te dará la vida eterna, pero él cae los buenos y los malos. Y le hemos entregado la creación al demonio. Ahora, por eso tenemos que estar seguros que la enfermedad no viene de Dios. Ahora, la enfermedad, y me quedan 10 minutos, la enfermedad tiene tres orígenes. Primer origen de la enfermedad, origen físico. Punto. Tienes un desbalance químico, tienes, qué sé yo, un problema genético, te llegó la hora ya de irte con el Señor. El Señor te llama porque aquí no se queda absolutamente nadie. El Señor te llamó ya. Esos son porque la enfermedad, porque tiene 107 años como ese Señor. Hay enfermedades que son de origen físico y no tienen nada que ver. Ir al médico, el Señor puede sanar esa enfermedad física, también la puede sanar. Como aquí en este ministerio ha habido montones de testimonios de sanaciones físicas que para los médicos no hay explicación. Aquí sí hemos podido inclusive papeles médicos diciendo a los médicos que no tienen no se imaginan por qué esa persona se sanó. Ahora, hay enfermedades que la produce el pecado.
que son las enfermedades que los médicos llaman enfermedades psicosomáticas. Ejemplo, una persona es posible que tenga úlcera porque tiene un resentimiento y un odio continuamente que hace que esa enfermedad que tenga, a lo mejor hay depresiones que son de origen de desbalance químico, pero hay depresiones que vienen de un odio profundo que esa persona tiene, de algo que le pasó que no puede superarlo. Hay enfermedades que son de origen físico, hay enfermedades que son de origen del pecado, que tienen origen en un pecado que la persona... Ustedes no se imaginan cuántos pecados que pasaron hace 40 años pueden estar influyendo tu vida todavía, porque se quedó ahí. Ahora, hay enfermedades que son producidas por el diablo. El diablo que quiere destruir a una persona porque es el Señor de la muerte. O sea, hay 3 tipos de enfermedades. Las que son físicas. Jesús lo decía. Jesús decía, ¿qué le hizo al ciego de Siloé? Le puso parche. Y le dijo, vete a lavar la piscina de Siloé. Esa era una ceguera física. Dijeron los fariseos, ¿quién pecó? Él o sus padres. Él dijo, ninguno de los dos pecaron. Ahora hay enfermedades que son del demonio. Cuando Cristo, un sordo, cuando el niño ese que era sordo, que estaba abajo del monte Tabor, que el Señor le dijo, cúrate, el Señor le dijo, sale, demonio, sal de él. Ahí Jesús sabía bien que esa sordera no era de origen físico, era de origen espiritual. Ahora está el caso de cuando Jesús levanta al paralítico de la camilla, que cuando que le traen el paralítico, que el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente dijo, pero ¿quién es para perdonar? Y el mismo paralítico se quedaría como diciendo, bueno, ¿y ahora? ¿No? Al tipo lo traen porque no puede caminar. ¿Qué dice Jesús? Tus pecados te son perdonados. Entonces, y le dijo, ¿ustedes no creen que yo puedo perdonar los pecados? ¿Ustedes creen que es más fácil decirle que se levanten? Y le dijo, ponte de pie. ¿Y qué le dijo? Coge tu camilla y vete. Esa camilla tiene muchísimo que ver. ¿Sabes lo que le dijo el Señor al hombre? Coge la camilla y ponla a la entrada de tu cuarto para que cada vez que veas la camilla te recuerdes qué fue lo que te llevó a la camilla. Para el día que lo vuelvas a hacer, vuelves a la camilla. Eso era una enfermedad producto de un pecado. O sea, hay 3 tipos de enfermedades: física, del pecado, y causadas por el diablo, que es profundamente malo. Esas son las 3 tipos de enfermedades que el Señor da carisma a la iglesia para poder... Ahora, también para que ustedes vean que todo esto se mezcla para poder tener el carisma de sanación. Tú tienes que tener el carisma de discernimiento de espíritu. Porque si tú no sabes que esa persona, la enfermedad, se la produce el demonio, tú empiezas a decirle que, o a lo mejor la persona está enferma porque es muy... Sale Satanás y la persona no tiene para nada Satanás. Pero eso es lo que mucha gente que se meten a hacer lo que el Señor nos ha llamado. Cuando el Señor llama, provee. Por eso las personas tienen que... Por eso digo que esto es un package. Y tú lo vas... que en ese momento, ¿qué carisma se manifiesta? El de sanación. Pero tú estás ejerciendo el discernimiento de espíritu. Y hasta para discernir espíritu, tú tienes también que saber qué viene del buen espíritu, qué viene del mal espíritu, qué hay oculto en esa persona, qué es lo que hay que sanar, qué es lo que hay que expulsar, qué es lo que hay que... La experiencia que le puse, la sanación de aquella muchacha, qué es lo que hay que liberar. Mucha gente no lo sabe, pero la confesión tiene un tremendo poder, liberación y de sanación. La confesión no solo perdona pecado, la confesión libera del demonio, libera las ataduras del demonio y sana. Porque si tú tienes una enfermedad producto de un pecado y se te perdona ese pecado, la enfermedad se va. Ahora tú tienes que estar al tanto de eso, porque si no, no ocurre. Porque ¿cómo tú vas a saber que algo pasó cuando tú no estás al tanto de lo que va a pasar? Pero la gente menosprecia la confesión, pero la confesión es tan fuerte como un exorcismo. Es tan fuerte como porque la confesión te desata de cualquier... Es más, que siempre que se hace una oración de liberación hay que mandar que esa persona se confiese. Porque si la persona no se confiesa, poco se hace con la oración de liberación, porque yo puedo ordenar a un demonio en el nombre de Jesús que no ataque más a una persona, pero yo no puedo perdonar, porque es lo que nosotros no entendemos. Y a ver si usted entiende esto que le quiero decir. Por ejemplo, vivimos rodeados de un mundo
espiritual, que es lo que la mayoría de la gente carnal no lo sabe. Vivimos inmersos en un mundo profundamente espiritual, que nosotros no nos damos cuenta. Una monja amiga mía, sobre Eliet, allá en Cuba también, por la época del patriarca Enoch, me decía que ella pensaba que el mundo físico estaba dentro del mundo espiritual como una pecera en una consulta de un médico. Ella decía, ustedes cuando van a una consulta del médico, todo el mundo se sienta en una pecera casi siempre, y ustedes están mirándolo, y los pececitos van para allá, para acá, comen, hacen pececitos, nacen pececitos, para allá y para acá. Lo que ustedes no saben, porque gracias a Dios ustedes nunca han estado dentro de una pecera, es que esos peces no pueden ver para afuera. Los peces no lo pueden ver ustedes. Porque si no, pónganse en una pecera y miren así de lado para que vean que el cristal y el agua hacen una reflexión que el pez se ve como un espejo, él mismo. Esos peces no están atentos que hay 15 o 16 personas que los están. Sobre Elías decía, así es el mundo espiritual. Tú no sabes que hasta cuando tú estás pecando escondido en un cuarto, hay 15 o 16 pares de ángeles que te están, aparte de Dios, en muchos de tu familia, a lo mejor hasta tu abuelita. Porque vivimos rodeados de un mundo espiritual que no vemos, pero que está, hermano. Y el que no cree en el mundo espiritual está loco. El espíritu espiritual hoy en día se ve más que el físico. Lo que el que no sabe que hay un mundo espiritual se lo echa a la mala suerte, a que se volvió loco. No, hay un mundo espiritual tremendo que nos rodea. Ahora, por ejemplo, si a ustedes les gusta, un ejemplo, que les guste la pelota, y va a casa de alguien y se encuentra una foto de Clemens o de un pelotero famoso y una pelota firmado por él, y a ti te gusta la pelota, ¿qué es lo que tú dices? Si tú llegas a esa casa de visita, dices, wow, llegué a donde hay alguien que tiene mis mismos gustos, me voy a hacer amigo de esta persona porque tenemos cosas y lo empiezas a visitar. Así pasa con los demonios. Si en tu casa hay algo demoníaco, los mundos, los espíritus que ven eso, dicen, esta casa me pertenece a mí, y los atrae. Un trabajo de santería, cualquier cosa que tenga que ver con los demonios. Esto, cuanto espíritu es perdido, dice, esa casa, como cuando tú tienes una foto de la Virgen, una cruz, los ángeles dicen, esa casa es de nosotros. Esa es la importancia de los signos. El mundo espiritual no puede leer tu interior porque es criatura como nosotros. Ellos se basan en lo que pueden instruir y observar. Pero eso es la importancia de los signos. Poner una cruz, la Virgen, decir, esta casa es de Cristo. Ahora tú tienes un vaso de agua, tienes una herradura, una mazorca de maíz atrás de la puerta, un resguardo en la cartera. Tú andas caminando y tienes atrás 16 recuas de demonios atrás de ti donde quiera que tú vas. Porque dice, esa es de... Y de tu casa no va a salir el problema. Por eso, hermano, hay que empezar a investigar qué tenemos en nuestra. Muchas veces, cuando se va a hacer oración de liberación en una casa, hay que investigar qué cosa hay en esa casa. Nunca se me olvida que fuimos a ver una vez a hacer oración por liberación de un muchachito flaquito, como de 11 años, había arrancado una puerta de su cuarto con bisagras y todo atornillado a la pared. Y nosotros mirábamos y no encontrábamos nada, y había una muchacha con nosotros, la hija de Gloria, que Gloria no está aquí hoy, la hija de Gloria decía, yo siento que aquí hay algo que no es, y registrábamos, desarmamos el cuarto, aquel no había nada, hasta que alguien vio un cuadrito, eso cae en el techo, que tú levantas y miras para el aire acondicionado y eso, cuando lo levantamos, ahí mismo estaba la cosa. Eso es el don de discernimiento también de espíritu. Y eso también es lo que, aunque ustedes crean que no, esas cosas también influyen en el mundo espiritual, tanto en la sanación como en el don de milagros, como muchas cosas. Por eso el don de discernimiento está ligado también con el don de sanación. Cuando tú vas a orar por una persona, saber cuál es el origen de esa enfermedad. Por eso muchas veces las personas que tienen un ministerio de oración, de sanación, muchas veces tenemos la tendencia de decir, venga, vamos a que sana, que se sana. Muchas veces, sí, es algo simple, pero muchas veces si el Señor te dice, ¿sabes qué decir a esa persona? No podemos orar por ti, vamos a hablar al final. Y al final, mira, hablar contigo, empezar a ver dónde está el origen de por qué. Esto no es sánate y se acabó y vete corriendo. Esto no es un despojo para hacer una gallina aprieta y no vas a tener ningún problema. Dios no actúa. Esas son las... Porque quiero decirte, yo les dije que como Dios tiene carisma, el diablo tiene carisma. No te equivoques.
Lo dimos, si Dios da dones, el demonio da dones. Cristo nos dijo, vendrán a final de los tiempos falsos profetas que harán falsos milagros. No quiere decir que van a haber milagros, sí van a haber milagros, pero hechos por falsos profetas. Por eso que digan, ven a mi iglesia, porque mi iglesia es milagro. Que haya milagro no quiere decir que ese lugar sea de Dios, porque el anticristo va a ser milagro. Que fui a una botánica y me hicieron yo no sé qué trabajo, me sané. Si hay carisma de sanación, el demonio da dones de sanación. Ahora, lo que el demonio te podrá sanar, pero el demonio nunca te va a dar ni la salvación ni la paz. Entonces esa persona que está metida en santería no salen de una angustia para entrar en la próxima angustia, porque el demonio lo sana, le da prosperidad, pero nunca le puede dar paz, porque el demonio no tiene paz. Diana, ella tenía una hija que tenía 17 años que le habían ya quitado un ovario con 17 años y le apareció un quiste en otro ovario, le iban a extirpar el segundo ovario con 17 años, lo cual quiere decir condenarla nunca en la vida a ser mamá. Y Diana me dijo, voy a traerla para que hagan, para que oren por ella, y trajo a la muchacha para que oráramos por ella, y ese día no había nadie, vino temprano, no había nadie para orar, nadie. Y dije, bueno, Señor, agárrate que allá vamos, yo voy a orar. De esta forma este don no es mío, capacítame que yo voy a orar. Y ven para acá, le puse las manos, yo estaba seguro que si el Señor quería hacer la obra, Él la iba. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, sana esta sierva tuya, tenemos fe de que tú eres un Dios. Una oración que cuando terminamos le dije, no voy a decir la palabra que le dije porque el Señor le tenemos confianza, pero le dije, ay Señor, qué oración más. La muchacha ni descansó en el espíritu, ni lloró, ni tembló, ni se puso roja, ni a mí se me calentaron las manos. La muchacha estuvo todo el tiempo mirándome así, y yo orando por ella. Cuando terminó me dijo gracias, y yo le dije bueno, bye. Yo le dije, oye, ahora el asunto es tuyo. Yo hice lo que yo sentí que tenía que hacer. Como los 2 días me llamó al trabajo, mi trabajo, porque Diana trabajaba en mi giro, me llamó Diana dando gritos, que le hicieron otro sonograma a la muchacha ante la operación y el tumor se había ido, no había absolutamente nada. Y la muchacha se casó y yo tuve que cambiar, ¿te acuerdas, Marilu? Yo tuve que cambiar un viaje a Israel. Nosotros salíamos para Israel ese viernes, y ella se casaba y me dijo, no, tú tienes que venir a mi boda, y tú no puedes hacer yo tuve que atrasar el viaje para poder ir a la boda de ella, y tiene niños, tienen 2 o 3 niños ya. Ahora, el Señor me capacitó a mí en un momento determinado para suplir una necesidad de su pueblo, la construcción del pueblo de Dios. Ahora, para tú, cuando el Señor hay esa necesidad, yo no tengo un ministerio de liberación. Rubén ha ido a seminarios de liberación, entonces yo no tengo ministerio. Ahora, si a mí se presenta un demonio, yo no tengo la menor duda en 2 minutos si le sale en el nombre de Jesús, porque yo tengo la seguridad de que Dios me capacita para hacer esa obra. Ahora uno tiene que tener discernimiento para saber cuál carisma el Señor quiere que tú uses. Hemos visto estos 3 carismas, nos quedan los dones, los carismas de inspiración, que es profecía, lengua e interpretación de lengua, que lo terminaremos el martes que viene. Después vamos a hablar del descanso en el espíritu, el bautismo en el espíritu, y calculo como en 3 semanas vamos a tener la noche de fusión del espíritu. No sé, como aquí, yo avisaré la semana antes, no sé todavía, que 2 o 3 semanas no estoy. ¿Para qué tú quieres que te avise? ¿Te acuerdas que te dije que tenía un compañero mío de trabajo? Pero vamos a ver, porque si una persona, eso es lo que iba a decir después, si una persona no ha pasado el estudio de los carismas, el estudio de los dones, si lo vas a traer, no va a recibir eso. Puede ser que reciba, pero no va a saber qué cosa recibió. Tendría que llevarse los CD, tendría que estudiarlo. Pero una persona, si esa persona necesita sanación, tú lo traes un día y oramos por sanación de él, pero no la efusión del espíritu, porque ese es el problema de la efusión del espíritu. La efusión del espíritu es una enseñanza para que la persona sepa qué obra el Espíritu Santo hace en su vida, porque si no, tú estás una persona que no sabe lo que es un don, no sabe lo que es un carisma, no sabe lo que es un fruto, y a lo mejor le dan 300 tembleques y cosas raras, pero no tiene la menor idea de qué cosa. A lo mejor piensa que tiene un santo, no sabe qué cosa. Si tú quieres a esa persona, yo te aconsejo primeramente que le lleves los CD y que se oiga los 3 CD de los dones, de los frutos y de los carismas. Si esa persona los oye, entonces sí puede recibir la efusión, porque si no, estamos haciendo algo que a la persona le puede hacer más daño que bien.
Así, no quiere decir que tenga que haber pasado esta charla, pero tiene que saber, tiene que haber estado en otro seminario en el Espíritu, tiene que saber qué cosas son los dones, qué cosas son los frutos y qué cosas son los carismas. Porque, como yo le he dicho muchas veces, la efusión del Espíritu no es una vez y se acabó. La efusión del Espíritu tú la puedes recibir cuantas veces tú quieras. Si tú ves que el Espíritu se te está apagando, si está frío, vete y pasa a otro seminario y recibe otra vez la efusión del Espíritu. Puedes recibir 100.000 efusiones del Espíritu, porque eso es efusión del Espíritu. Nunca está nada más recibir la efusión, pero para recibir la efusión del Espíritu tú tienes que saber qué cosa tú estás recibiendo, porque si no es como cuando el bautismo te bautizan y recibes la Trinidad en tu corazón, pero si tú no sabes qué carisma y fruto tú tienes, son los católicos que tenemos bautizados y no saben ni siquiera que tienen dones ni que tienen fruto, y como no lo saben, no lo pueden usar ni ejercitar. ¿Alguien tenía alguna? Sí, sobre las enfermedades, los santos, cuando ellos sufren alguna enfermedad, ellos la ofrecen a Dios, ¿no? Ellos ofrecen su sufrimiento. No solo los santos, muchas personas ofrecen los sufrimientos. Pero esa enfermedad que ellos tienen, esa enfermedad física, y como ellos no quieren la sanación prácticamente, porque ellos están ofreciendo, ¿no? Esa enfermedad, Dios permite que siga la enfermedad. Dios no permite nunca la enfermedad. La persona tiene la enfermedad. Te voy a poner un ejemplo de una señora, ¿te acuerdas a mí de doña Carmen? Una viejita que Marina llevaba los jueves santos aquellos de la madrugada que nosotros teníamos en San Gil, que nos quedamos la madrugada entera. Esa señora doña Carmen de aquí de Hialeah, ya está con el Señor. Ella tenía una enfermedad que nunca había visto, que ella no tenía articulaciones. Las articulaciones se la habían ido. Entonces a lo mejor tú le ibas a levantar y la cogías por aquí y si le sacabas el hueso, tú tenías que, muchas veces tú no sabías ni cómo. Una mujer que vivía en unos dolores terribles. Eso era una enfermedad física. Pero una vez, un jueves santo por la noche en San Gil, le dije a doña Carmen, vamos a orar para que el Señor te sane. Me dijo, no, que el Señor no me sane, esto es lo único que yo tengo para ofrecer por los pecadores. Esta enfermedad era física, pero yo estaba ofreciendo ese sufrimiento por las personas que no sabían. San Pablo lo dice, cuando tú ofreces tu sufrimiento y lo unes a la pasión de Cristo, tú estás rescatando otras almas. Eso es un misterio espiritual. Esos son almas víctimas, se llaman. Eso es un misterio que ni tú y yo no podemos emprender porque no tenemos, en cuanto nos duele algo, tomamos Advil y tomamos aspirina. De eso es un don que el Señor, eso es un don que el Señor da. Que por eso nosotros no podemos entender. Eso se llama almas víctimas, almas que se ofrecen por la redención de otras personas. Y una enfermedad física que viene, una enfermedad espiritual, lo que tiene, esa persona en vez de sanarse dice, yo quiero sufrir para ofrecerlo. En la vida de Santa Teresa lo ponen, esta madre, una monjita, una viejita que vivía con Santa Teresa en el castillo, en el palacio de doña Guidomar, que le dijo, usted no quiere irse con el Señor ya que está tan viejita. Y ella dijo, no, yo no me quiero irme con el Señor, pero ¿cómo no quiere gozar del Señor? Sí, pero yo quiero todavía sufrir por salvar unas cuantas almas más antes de irme. Eso es un misterio espiritual que nosotros, el Señor llama a determinadas personas que nosotros no estamos. Ahora, cualquiera de nosotros que hay una enfermedad, lo mejor que puedo hacer es ofrecer esa enfermedad por la salvación de los pecadores, por los niños abusados, por los jóvenes que están en drogas, porque si no, esa enfermedad que estás pasando la malgastas en gritos y en lamentos, porque Dios me hace eso a mí, y ese sufrimiento se pierde y no redime a nadie. Porque cuando tú pasas en paz la enfermedad, tú le estás dando un puntapié al diablo y está ganando el reino de Dios. No hay más ninguna. Sí. Tú dices, cuando nos dicen por lo menos, Y tenemos que terminar. pasando esos momentos, en esas crisis, en esos problemas, ¿cómo sabemos que te dicen, no, que tú estás pasando una prueba que Dios te pone? Cuando te... No, que todavía no sé qué cosa me está preguntando ella. Espera, cuando yo sepa que me está preguntando, yo se los digo. A veces dicen que te está pasando algo porque son pruebas que te pone Dios. Es que esa forma no es espiritual. Dios no pone prueba. Dios no pone prueba. Porque se basan, eso es lo que vamos a hablar en el retiro de Tampa, se basan en cosas que dice en el Antiguo Testamento. Y lo que la persona no entiende es que el Antiguo Testamento está escrito antes de la redención. Es que dice, Dios, esta persona tiene algo que heredó de los pecados de los padres. Eso era en el Antiguo Testamento. Porque se heredaban pecados de padre a hijo. Porque no había redención. A la vez que Cristo redime, ningún padre hereda nada de ningún hijo, ningún hijo hereda nada de ningún padre. Ahora, se basan en versículos del Antiguo Testamento que están superados por la gracia. Hay personas, en el Antiguo Testamento los judíos tienen una forma particular de interpretar la historia de la salvación. A ellos les ocurría algo malo y como ellos no tenían la gracia en el Espíritu Santo, decían, esto es una prueba que Dios nos pone. Y entonces la gente que lee el Antiguo Testamento, pero eso no está en el Nuevo
Testamento. El demonio causa los males. Ahora, el demonio causa los males. ¿Por qué Dios permite que el demonio cause los males? Primero que nada, por la libertad. Hay algo que la gente no entiende, ya me estoy complicando y tengo que terminar. Hay algo que la gente no entiende y eso es difícil a la gente de entender. Así como Dios no puede dar males, Dios no puede dar espíritu de esclavitud. ¿Por qué Dios no puede dar espíritu de esclavitud? Porque en Él no hay esclavitud. Dios es profundamente libre. Entonces, Dios creó a los ángeles y a los hombres, imagen y semejanza, los hombres imagen y semejanza de Él, y los ángeles que son criaturas de Él, ¿cómo los creó? Libres. ¿Por qué los creó libres? Porque Él no puede a nadie hacer esclavo, porque Él no conoce lo que es la esclavitud. ¿Cómo Él va a crear algo que no conoce? Dice, bueno, pero si sabe que los ángeles lo iban a traicionar, ¿por qué los creó? Y el padre Francesco lo explicó una vez muy bien. Ese es el riesgo que creó Dios por amor. Dios corrió el riesgo de crear una criatura que lo pueda traicionar antes que quedarse solo en su gloria. Eso es un misterio de Dios que no se puede entender. Ahora, cuando Dios crea a los ángeles y a los hombres, los crea profundamente libres. El ángel o el hombre escoge a quién va a servir. Ahora, cuando el demonio hace algo en la vida del creyente, muy pocas veces sucede que el demonio te hace algo en tu vida si tú te mantienes alejado de él. Puede ser que te haga algo en tu vida, pero casi siempre cuando el demonio actúa es que nosotros le hemos abierto por lo menos una rendija. Lo que pasa es que nosotros no queremos admitirlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Ese mal que causa el demonio, Dios lo transforma en bendición. Dios lo malo lo transforma en bueno. Cuando la persona sabe pasar ese mal que te está pasando, ofreciéndoselo a Dios y viviendo en la paz sin perder la paz de Dios, entonces Dios transforma ese mal en bendición. Y son ejemplos que tengo que poner. Nunca se me olvidó una muchacha que iba al grupo colombiana hace tiempo de eso, allá a San Hugh, que la hermana se mató en un choque en Colombia. Ya tuvo que irse para allá, tenía 19 años. Y ella me desesperaba, es lo que está pasando. Le dije, mira hermana, yo no sé, yo no tengo respuesta para todo. Yo nada más que te puedo decir que todo obra para el bien de que ama el Señor. Si, yo no sé de qué forma la muerte de tu hermana puede ser bien, pero si tú amas a Dios, esto que sucedió va a ser para bien. Ella fue a Colombia, vino, inclusive me trajo una foto que la tengo en mi casa todavía, yo tengo esa foto, que encima de la casa de ella de funeral, una nube gigantesca cogió forma de paloma, y el sol que estaba cayendo, la paloma era roja encima de la casa de ella, pero se ve perfectamente la paloma. Y al cabo del tiempo me dijo, ¿tú sabes qué? Mi padre era drogadicto, era borracho, nos golpeaba, mi familia era un desastre. La muerte de mi hermana hizo que él dejara de tomar, que se acercara a Dios, que se confesara, y la familia mía completa se sanó. Yo dije, tú ves como Dios de algo malo siempre saca. Ahora ustedes dirán, bueno, pero la otra infeliz se fastidió. No, porque está con Cristo gozando la felicidad que ninguno de nosotros lo vamos a ver. Eso cuando uno ve el mundo desde los ojos de Dios, no desde mis ojos.